En el punto de mira, como hablábamos con Federico, como hablábamos también con el resto de invitados, sigue ese sexto paquete de sanciones, sigue también si hay o no hay veto al petróleo ruso desde los países europeos. Bueno, pues durante esta jornada hemos querido también ver, más allá de si se hace o no inminente ese embargo al petróleo ruso, vamos a ver cómo Rusia está redirigiendo parte de esas exportaciones, parte de esas ventas de crudo hacia otras regiones. Rusia sigue buscando la forma de contraatacar sobre esas sanciones occidentales, sobre esas sanciones europeas, y hoy el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, aseguraba que el país ha empezado a vender petróleo a nuevos clientes y que ha aumentado además su volumen de exportación. Marta Vilar, muy buenas tardes. ¿Hacia dónde están aumentando esas exportaciones? ¿Hacia dónde está Rusia redirigiendo ese caudal de combustibles y sobre todo de petróleo para, bueno, pues que Alexander Novak haya dicho estas declaraciones? Bueno, pues muy buenas tardes, Raquel. Hemos podido investigar, según algunas fuentes, para intentar verificar un poco esas declaraciones del viceprimer ministro ruso para saber si efectivamente estaban aumentando esas exportaciones de petróleo y si estaban vendiendo ese crudo a nuevos clientes. Y bueno, esto es lo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, según los datos a los que hemos accedido, ahora les diremos la fuente, Rusia está resistiendo mejor de lo esperado a las sanciones sobre su petróleo. De hecho, prácticamente ha mantenido el nivel de exportaciones de barriles de crudo en torno a los 4,5 millones de barriles diarios en los últimos 4 meses, es decir, desde enero, cuando todavía no había empezado la guerra, hasta abril, cuando ya llevábamos más de 2 meses de conflicto. Son datos de la empresa de análisis y información financiera SP Global, una empresa desde luego con una buena reputación, podríamos decir. Aquí tienen el gráfico que hemos sacado en Negocios Televisión y fíjense cómo las últimas 4 barras, las correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, prácticamente se sitúan más o menos al mismo nivel, en torno a los 4,5 millones de barriles diarios. La diferencia está en cómo están compuestas esas barras realmente, esas 4 barras, es decir, quién está comprando ese petróleo ruso. Bueno, ahí rápidamente podemos ver que el cliente de oro en los últimos meses para Rusia, sobre todo desde que empezó la guerra y que ha conseguido compensar la caída en exportaciones a países occidentales, es India. Sus importaciones de petróleo se han multiplicado por 17 desde febrero hasta los 658.000 barriles diarios, pero aparte de India, que ya es un caso bastante obvio, como decíamos, prácticamente sí que podemos ver que el resto de países están reduciendo sus importaciones de petróleo ruso, pero es cierto que hay una excepción, que es precisamente la barrita de arriba. Fíjense ustedes, me refiero a la clasificación como desconocido. Según SP Global, en abril hubo 630.000 barriles diarios de petróleo de Rusia con destino desconocido. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Quiénes son esos países o esos lugares desconocidos hacia los que va el petróleo ruso desde que comenzó la guerra contra Ucrania? Bueno, SP Global no lo especifica, así que hemos buscado más información en otras fuentes. Por ejemplo, fíjense en este gráfico que también hemos recopilado de la agencia Bloomberg. El gráfico nos muestra los flujos de petróleo desde puertos de Rusia hacia puertos de distintos países asiáticos, solo países asiáticos, en las últimas semanas, más o menos desde marzo. Aquí lo que podemos ver es que, además de China y también, por supuesto, India, como les comentábamos antes, vemos 2 países que hasta ahora no habíamos relacionado con la compra de petróleo ruso. Son Malasia y Sri Lanka. Por lo que vemos en el gráfico, realmente podemos deducir que cada uno de esos países, si tenemos en cuenta pues ese gráfico, estaría importando unos 100.000 barriles diarios de petróleo ruso. En total, podríamos decir unos 200.000 entre estos 2 países. Bueno, ¿hay algún otro país más que hayamos podido averiguar? Bueno, nos hemos topado también con datos publicados por la agencia de noticias Nikkei Asia, que nos dice en los últimos meses, desde que empezó la guerra el 24 de febrero hasta el día 18 de abril, cuántos cargueros de petróleo ruso han salido de ese país hacia otros puertos. Bien, pues en total han sido desde el 24 de febrero hasta el 18 de abril 380 cargueros. Eso es un poquito más que el año anterior en las mismas fechas, cuando por aquel entonces se transportaron unos 357 cargueros con petróleo ruso. Bueno, de esos 380 de este año, en ese periodo, 115 han ido a parar a puertos asiáticos. Bueno, y de esos 115, por cierto, también tenemos los datos desglosados por países. 52 han ido a China, donde más cargueros han ido a parar a China. 28 han ido a Corea del Sur, 25 a India,
1 a Malasia, Malasia ya lo habíamos comentado, y 9 a Japón, como pueden ver ustedes en el gráfico que les hemos preparado. Por lo tanto, aquí en Japón pues también sería otro país al que Rusia le estaría vendiendo petróleo. Sin embargo, lo decías también al principio del programa, Raquel, es cierto que precisamente hoy, hace unas horas, teníamos a Japón diciendo que va a vetar la compra de crudo ruso en línea con los homólogos del G7. Bueno, luego también tenemos el caso europeo. Hasta ahora solo hemos hablado de Asia porque realmente el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, citaba que esos nuevos clientes sobre todo están dándose en países asiáticos, pero por supuesto tenemos que ver qué están haciendo los países europeos, porque todavía, recordemos, no se ha aplicado ese embargo petrolero por parte del bloque comunitario. Bueno, pues también hemos conseguido un gráfico sobre qué están haciendo los países europeos con respecto a las importaciones de petróleo ruso en los últimos meses, en el mes de marzo y en el mes de abril, y como podemos ver aquí en el gráfico, en abril 7 países europeos de los 10 que aparecen en este gráfico han aumentado sus importaciones de crudo desde marzo hasta abril. El caso más llamativo, el español, el nuestro. Fíjense, en marzo no habíamos importado ningún barril de petróleo ruso, pero en abril, tal y como podemos ver en ese gráfico, España ha comprado casi 100.000 barriles de crudo ruso diarios. Así que, bueno, como conclusión, Raquel, podemos ver que sobre todo es gracias a India el motivo por el que Rusia está aumentando sus exportaciones de petróleo, según dice el viceprimer ministro, y sobre todo también porque está exportando también crudo a otros países que, según SP Global, pues son desconocidos, y tal y como hemos podido averiguar en esta investigación en Negocios Televisión, algunos de ellos pues pueden ser, por ejemplo, Malasia, Sri Lanka o incluso también Japón, que bueno, ya compraba de antes pues petróleo a Rusia. Gracias, Marta. Iremos afinando esa información.